En la segunda entrega de este tema 2 hemos visto cómo se calculan las anualidades de capitalización cuando uno ingresa dinero para ahorrar y las anualidades de amortización cuando uno ingresa dinero en una entidad bancaria para devolver un préstamo. Pues estas anualidades de amortización se organizan en tablas que se entregan al cliente para que sepa durante los años que dure la devolución del préstamo que está pagando. Bueno, pues vamos a ver estas tablas de amortización. Contienen información sobre un préstamo y con ellas el cliente puede saber cómo le afectaría a la cuota anual o al plazo de finalización del préstamo si decide hacer un pago anticipado y no terminar en el tiempo estipulado con la cantidad estipulada. Bueno, pues vamos a ver un caso concreto de cómo se calculan las tablas de amortización. Las elaboran las entidades bancarias y se las entregan a los clientes. Bueno, pues los datos del préstamo del que vamos a calcular la tabla son que se piden el capital, cantidad final que tenemos que devolver son 22.000 euros y es al 8,5% anual y el tiempo son 6 años. Pues lo primero que se hace es calcular la cuota según la fórmula de la cuota anual de amortización. Lo que no conocemos es la cuota, sustituimos todos los datos y despejamos y resulta que para estos 22.000 euros al 8% anual en 6 años tendría que pagar una cuota anual de 4.830,92 euros. Ahora, como segundo paso para elaborar la tabla, se calculan las cantidades que figuran en la tabla para el primer año. Vamos a ver cómo es la tabla antes de nada y así vemos qué es lo que hay que calcular. Esta es la tabla. La tabla tiene las anualidades, es decir, los años que yo tengo que estar pagando. Lo pido en 2014, acabo en 2020. La cuota anual la acabamos de calcular y todos los años vamos a pagar 4.830,92 euros. Como veis, esta columna es toda igual. Y lo que tenemos que rellenar son las 3 columnas de la derecha. Los intereses del periodo más el capital amortizado, cada año esta suma coincide con la cuota anual, pero veis que va variando. Aunque la cuota es siempre la misma, cada año los intereses son menores y el capital amortizado más. ¿Por qué? Porque cada año yo le debo menos dinero al banco. El primer año le debía 22.000. Con la primera cuota y con el interés que me presta el dinero y la cantidad que le he pedido, yo calculo lo que tengo que pagar el primer año de intereses. Con lo cual, el resto de la cuota es de deuda, de capital. Con lo cual, al final de 2015 le debo menos dinero. Como el año siguiente, 2016, pago la misma cuota, los intereses son menores porque se calculan con respecto a la deuda del año anterior, pago más capital, con lo cual al final del segundo año debo solo ya 15.826. Bueno, pues de esta forma se van calculando todas las columnas de manera que al final ya no le debo nada al banco. Vamos a ver cómo se calculan. Los cálculos están un poquito más arriba para el año 2015 y el resto de años se hacen todos igual. Entonces, ya sé la cuota anual. Al final de 2014 el capital pendiente, como hemos dicho, pues todo, porque todavía no le he devuelto nada. En 2015, como pago esta cuota anual y como sé que por 22.000 euros al 8,5 tengo que pagar 1.870 euros de interés, resto de la cuota anual estos intereses y lo que queda es deuda de capital que ya le he devuelto al banco. Y con esto calculamos el capital pendiente para el segundo año. De los 22.000 que le pedí, como ya he pagado 2.960,92, al empezar el 2016 solo le debo 19.039,08 euros. Y así sucesivamente se van calculando todas las filas de la tabla. Bueno, pues estas tablas son muy interesantes porque cuando uno quiere hacer una amortización anticipada, es decir, le ha tocado la lotería, ha cobrado una extra, ha ahorrado o lo que sea, va al banco y dice, si yo devuelvo ahora, aparte de estas cuotas anuales, le doy 10.000 euros, ¿cómo me quedaría mi nueva tabla de amortización? Y el banco te pregunta, ¿pero qué quieres hacer? ¿Que acabemos de pagar el crédito antes o que la cantidad anual sea más baja? Tú eliges y se reelabora la tabla. Bueno, como vemos aquí, al principio
del préstamo se pagan muchos intereses en la cuota. Y al final del préstamo no merece la pena hacer pagos anticipados porque ya hemos pagado casi todos los intereses. Bueno, pues vamos a ver otro concepto interesante relacionado con las cuotas de amortización, y es que en lugar de pedirle yo un préstamo al banco y se lo devuelvo con cuotas anuales, el banco acepta dinero por mi parte y es el banco el que me da a mí unas cuotas anuales. ¿Por qué? Esto se llaman amortizaciones inversas y vienen desde hace unos años que se han utilizado bastante. El caso más común, como os digo aquí abajo, es el que una persona, en lugar de entregar un dinero en el banco, lo que entrega es una vivienda. A cambio de esa vivienda, el banco dice, vale, pues a partir de ahora y hasta que usted se muera, le voy a dar una cantidad anual. Bueno, vamos por orden. Leyendo dice, una hipoteca inversa es un producto bancario en el que una persona en un momento determinado ingresa una cantidad de dinero o le da una casa al banco, que es lo mismo que darle dinero. Y a cambio el banco, a cambio la entidad bancaria, le abona una cantidad anual fija para el resto de su vida. ¿Cuál es el resto de su vida? Pues no se sabe. Pero ¿cómo se hace una estimación? Pues con unas tablas de esperanza de vida que publica el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, decimos aquí, estas amortizaciones inversas son anualidades de amortización, donde el plazo de amortización se calcula con las tablas de esperanza de vida elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística. Y ya decimos aquí que generalmente nadie va al banco con un montón de dinero, sino con una vivienda. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque hay veces que las personas llegan al final de su vida con poca liquidez, con una pensión del Estado muy baja y en cambio tienen una vivienda pagada. Entonces a lo mejor hacen cálculos y dicen, si yo le regalo la vivienda al banco y el banco me da una cantidad al año, a lo mejor con esa cantidad yo me puedo pagar una residencia y además me sobra. Bueno, pues esa es la razón por la que se hacen estas cosas. Bueno, pues un ejemplo. Al cumplir 65 años, una mujer deposita 58.000 euros, que quizás es lo que le estiman el valor de su casa, en un banco para recibir una cantidad anual el resto de su vida. Si la operación se hace al 3,5% anual, ¿qué cantidad anual recibirá? Bueno, pues vamos a las tablas del INE y vemos que la esperanza de vida de una mujer de 65 años es de 22,57 años. Y eso es el tiempo. El interés lo pone el banco, la cuota, la cantidad por esta hipoteca inversa es la valoración de su vivienda, que son 58.000. Sustituyendo en la fórmula todos los valores, vemos que la cuota que esta señora va a cobrar, si acepta esta operación, son 3.759,64 euros anuales. Ella hará sus cálculos y dirá, ¿me interesa o no me interesa? ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a ver ya, para terminar, qué pasa cuando en una cuota de amortización el plazo no es anual, sino cualquier otro plazo, inferior al anual generalmente. Generalmente se piden las hipotecas y los préstamos para pagar mensualmente. ¿Por qué? Porque uno le pagan su sueldo al mes, pues también paga sus gastos al mes. Bueno, pues cuando la cuota de amortización no es anual, sino que se realiza P veces al año, la fórmula queda dividiendo cada concepto de la fórmula que está relacionado con el año, con el tiempo, dividiéndolo por el número de veces al año. Entonces, como el interés es anual, dividimos por el número de veces al año que quiero pagar, y como el tiempo es por años, si lo quiero hacer en meses, pues multiplico por 12 meses en el caso de ser mensual, ¿vale? Aquí también dividiría el interés por P y multiplicaría el tiempo por este P también. Y siendo como antes el interés el rédito partido por 100. Pues aquí lo dejamos.